Amelia estaba junto a la ventana, viendo caer los últimos rayos del sol otoñal sobre los adoquines agrietados de su calle. Sus manos aún olían a ajo y romero. Acababa de cocinar el plato favorito de Henry, estofado de ternera con verduras. 35 años de experiencia en la cocina la habían convertido en una auténtica maestra. Cada plato que salía de su cocina era una pequeña obra de arte llena de amor y cuidado. El reloj de pared contaba inexorablemente los minutos. Las 6 de la tarde, las 7, las 8. Henry llegaba tarde otra vez. Últimamente era algo habitual, aunque siempre había llegado a casa a las 6 en punto, como si fuera puntual. Amelia recordaba cómo solían bromear sobre su puntualidad. Podía sustituir al Big Ben si se estropeaba de repente. La cena ya había pasado, pero Amelia seguía esperando. El olor a especias y estofado flotaba en el aire, mezclado con el aroma del pan recién horneado. Siempre hacía pan los jueves. Era una pequeña tradición. A Enrique le encantaba volver a casa esos días, cuando toda la casa se llenaba del acogedor aroma de los productos recién horneados. Por fin, hacia las 9, oyó el familiar sonido de la llave en la cerradura. Su corazón latió más deprisa, como siempre que él llegaba a casa. Incluso después de 23 años de matrimonio, Amelia seguía sintiendo ese aleteo cuando oía sus pasos. Henry se apresuró a salir al pasillo. Estaba preocupada. ¿Por qué no llamaste? Él ni siquiera la miró, concentrado en desanudarse la corbata. Había una reunión importante. No había tiempo. Su voz sonaba distante, como si su mente estuviera aún muy lejos. Amelia notó el cambio en su expresión cuando entró en la cocina. La nariz arrugada, el ceño sutilmente fruncido por el disgusto. «He preparado tu comida favorita», dijo, tratando de ocultar la ansiedad en su voz. «Puedo calentarla». Henry se volvió lentamente hacia ella. Sus ojos no tenían el brillo cálido que había aparecido anteriormente ante la mención de su cocina. «Estoy harto de tu cocina», dijo con voz llana, como si estuviera informando del tiempo. «He comido en la ciudad». Estas palabras golpearon a Amelia como una bofetada. Sintió que algo se rompía en su interior. 23 años y nunca se había quejado de su cocina. Al contrario, siempre la alababa y contaba con orgullo a sus amigos sus dotes culinarias. ¿Qué quieres decir?», preguntó ella, intentando mantener la calma. Henry suspiró, como si estuviera explicando algo a un niño pequeño. «Solo quiero cambiar de aires. Tu cocina es demasiado casera. Siempre está igual». Amelia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Recordó cómo había experimentado con nuevas recetas la semana pasada, intentando sorprenderle. Ahora aquellos intentos le parecían patéticos. «Puedo probar algo nuevo», sugirió. «¿Me puedes decir qué te apetece?» Henry hizo un gesto con la mano. «No hace falta. Prefiero comer en la ciudad. Es un ambiente diferente». Fue a darse una ducha, dejando a Amelia sola en la cocina. Miró la olla de estofado, el pan recién horneado, la mesa bellamente puesta. Todo aquello le pareció de repente sin sentido, innecesario. Los días siguientes se convirtieron en una dolorosa espera. Henry apenas volvía a casa hasta bien entrada la noche. Su teléfono estaba en silencio. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje sobre el retraso. Amelia seguía cocinando, pero ahora la comida no se tocaba, acababa en la nevera y luego en la basura. También notó otros cambios. Henry empezó a prestar más atención a su aspecto. Llevaba camisas nuevas, colonia cara que antes no usaba. Se miraba al espejo más a menudo antes de salir de casa y se peinaba con cuidado. En otro tiempo, esto habría complacido a Amelia. Significaba que se estaba cuidando, pero ahora cada pequeña cosa le causaba ansiedad. Una noche, mientras ordenaba las camisas para lavar, sintió un perfume desconocido. Ligero, sutil, pero definitivamente no era el suyo.
Amelia permaneció sentada en la lavandería durante largo rato, sosteniendo la camisa entre las manos, tratando de convencerse de que solo era una coincidencia. Tal vez uno de sus colegas, pero su corazón ya sabía la verdad, que su mente se negaba a aceptar. El fin de semana empeoró aún más. Solía ser su tiempo juntos, paseos por el parque, visitas a viejos amigos, un perezoso desayuno en la cama. Ahora Henry encontraba 1000 razones para no estar en casa. Asuntos urgentes en la oficina, reuniones con clientes, eventos corporativos. Todos sonaban plausibles, pero algo en su voz delataba una mentira. Amelia empezó a fijarse en pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma en que se apartaba cuando hablaba por teléfono. La rapidez con que guarda el teléfono cuando ella entra en la habitación. Cómo cambia su expresión cuando recibe un determinado mensaje. Intentó llenar el vacío que crecía entre ellos. Compró nuevos libros de cocina. Experimentó con recetas de diferentes partes del mundo. Pero Henry ya casi nunca venía a casa a cenar, y si lo hacía, comía en silencio, perdido en sus pensamientos o en su teléfono. Una noche, cuando volvió a llegar tarde a casa, Amelia intentó hablar con él. «Henry, ¿qué pasa?», le preguntó, tratando de llamar su atención. «Casi nunca nos vemos, siempre llegas tarde». «No pasa nada», respondió él. «Solo mucho trabajo. Ya sabes lo importante que es para la empresa». Pero Amelia le conocía demasiado bien. Conocía cada tono de su voz, cada gesto, y ahora todo gritaba mentira. «23 años», dijo en voz baja. «¿No podemos hablar?». Henry la miró y algo parecido a la culpabilidad brilló en sus ojos, pero solo por un momento. «No hay nada de qué hablar», dijo él. «Estoy cansado. Me voy a la cama». Aquella noche, Amelia permaneció despierta mucho tiempo, escuchando su respiración. Solía encontrar la paz en esos sonidos, la respiración acompasada de un ser querido a su lado. Ahora había un abismo entre ellos que se hacía más profundo cada día que pasaba. Por la mañana, mientras preparaba el desayuno, oyó a Henry hablar por teléfono en su despacho. Su voz era diferente, suave, juguetona, como solía hablarle a ella. Amelia se paralizó y sintió que su mundo empezaba a desmoronarse. «Sí, cariño», le oyó decir. «Estaré allí esta noche, como siempre». Habían pasado 2 semanas desde aquella fatídica noche en la que Henry había dicho que estaba harto de que ella cocinara. Amelia intentaba no perder los nervios, pero cada día encontraba nuevos motivos para preocuparse. Un lunes decidió lavarle las camisas y encontró un recibo de una cafetería llamada Roses en su bolsillo. Al día siguiente encontró otro recibo del mismo sitio y luego otro. Al principio no le prestó mucha atención. Después de todo, una persona tiene derecho a cenar donde quiera. Pero cuando el viernes encontró otro recibo de la misma cafetería, algo hizo clic en su cabeza. Todos los recibos estaban escritos a la misma hora, entre la 1 y las 2 de la tarde. Amelia se sentó a la mesa de la cocina y extendió ante sí todos los recibos que había encontrado. Le temblaban las manos mientras alisaba los papeles arrugados. 5 recibos, 5 días, el mismo café. ¿Una coincidencia? Difícilmente. «Dios, ¿qué estoy haciendo?», se susurró a sí misma, avergonzada por haber rebuscado entre las cosas de su marido. Pero otra parte de su alma, la responsable de su instinto de conservación, le susurró: «Continúa, algo no va bien aquí». Cogió su teléfono y buscó en Google Roses Café. Resultó ser un lugar pequeño y acogedor en el casco antiguo de la ciudad, a pocas manzanas de la oficina de Henry. Las críticas eran positivas. La gente elogiaba el ambiente hogareño, la deliciosa comida y la amabilidad del personal. En las fotos, el interior parecía sencillo pero de buen gusto. Mesas de madera, sofás mullidos y grandes ventanales con vistas a la calle. Amelia se quedó mirando las fotos durante un buen rato
intentando comprender qué podía haber atraído a Henry de aquel lugar. Siempre le habían gustado los restaurantes más sofisticados y a menudo bromeaba sobre los establecimientos Danbury con su ambiente pseudo-hogareño. Y esta cafetería era exactamente así. Al día siguiente se levantó temprano, antes de que Henry se fuera a trabajar. Le preparó el desayuno como de costumbre, aunque él solo se tomó el café deprisa y se lo acabó en 5 minutos. ¿Quieres que almorcemos juntos hoy?, le preguntó mientras se quedaba en la puerta. Podría ir a tu oficina. Henry ni siquiera volvió. Hoy no. Tengo una reunión importante con un cliente. Otra mentira. Amelia sintió que algo se le oprimía en el pecho. Esperó a que su coche desapareciera al doblar la esquina y empezó a prepararse. Hoy descubriría la verdad. A la 1:30, Amelia ya estaba sentada en su coche frente al café de Rose. Su corazón latía tan fuerte que parecía oírse en toda la calle. Se sentía como la heroína de una novela policíaca barata, una esposa que espía a su marido. ¿Pero qué podía hacer? A la 1 en punto, vio a Henry aparcar el coche a una manzana del café. Llevaba puesta la camisa azul que ella le había regalado por su cumpleaños. Su figura irradiaba confianza, e incluso silbó algo mientras caminaba hacia la entrada del café. Amelia esperó otros 5 minutos antes de bajarse del coche. Las piernas le flaquearon al cruzar la calle. Cuando entró, el timbre de la puerta tintineó melodiosamente. Lo primero que percibió fue el olor a pan recién horneado y a café. La cafetería no estaba abarrotada. La mayoría eran oficinistas que habían venido a comer. Amelia eligió una mesa en la esquina más alejada, desde donde podía ver todo el local. Henry se sentó cerca de la ventana, de espaldas a ella. Una joven camarera vino a tomar el pedido. Amelia pidió mecánicamente un café sin ni siquiera mirar el menú. Sus ojos estaban clavados en Henry. Estaba sentado solo, pero era evidente que esperaba a alguien. No dejaba de mirar el reloj y golpeaba nerviosamente la mesa con los dedos. Y entonces apareció ella. Una mujer alta y delgada con el pelo castaño recogido en un moño descuidado. Llevaba un sencillo delantal de trabajadora de cafetería, pero incluso con esa ropa tan simple tenía un aspecto exquisito. Cuando Henry la vio, sonrió, igual que cuando había visto a Amelia. Algo en esta mujer le resultaba familiar a Amelia. Esforzó la memoria, tratando de recordar, y de repente se dio cuenta. Una fotografía, una vieja fotografía que había encontrado en una caja de pertenencias de Henry. Era de él, 20 años más joven, y esta mujer, todavía una niña. Estaban abrazados frente a un parque, felices y enamorados. En aquel momento, Henry dijo que solo era una vieja amiga de su época de estudiante, pero sus ojos decían otra cosa. Y entonces la foto desapareció. Amelia nunca la volvió a ver. Ahora veía a esa mujer, Rose, a juzgar por el nombre de la cafetería, acercarse a la mesa de Henry. No se abrazaron ni se besaron. Todo fue decoroso. Pero la intimidad con que se inclinaba hacia él, la forma en que la miraba, todo aquello hablaba de mucho más que de una relación amistosa entre el dueño de una cafetería y un cliente habitual. Amelia se sentó aferrada a su taza de café, que hacía tiempo que se había enfriado. Las observaba hablar en voz baja, muy cerca la una de la otra. De vez en cuando, Rose se marchaba para atender a otros clientes, pero siempre volvía a la mesa de Henry y siempre se le iluminaba la cara cuando ella se acercaba. Hablaron durante casi 1 hora. Amelia pudo ver cómo Henry se reía, con tanta naturalidad y sinceridad. ¿Cuándo había reído así por última vez en casa? No lo recordaba. Finalmente se levantó, dejó el dinero sobre la mesa y escribió algo en una servilleta. Rose cogió la servilleta, la leyó y sonrió. Esa sonrisa especial que una mujer dedica a un hombre que le importa. Cuando Henry se marchó,
Amelia permaneció sentada largo rato, con la mirada perdida. La camarera se acercó 2 veces para preguntarle si necesitaba algo más, pero ella se limitó a negar con la cabeza. ¿Qué debía hacer ahora con lo que sabía? ¿Cómo seguir con su vida sabiendo que su marido, el hombre con el que había vivido 23 años, se había vuelto a enamorar de su primer amor? En casa sacó sus viejos álbumes, los que estaban guardados en cajas de cartón en el desván. Pasó página tras página mirando las fotos de ella y Henry juntos. Aquí estaban jóvenes, recién casados. Aquí estaban sus primeras vacaciones. Aquí está su nueva casa. Tantos recuerdos, tantos momentos felices. ¿Y ahora qué? ¿Es todo inútil por culpa de una mujer del pasado? Amelia encontró la foto de su boda. Estaban delante de la iglesia, ella con un vestido blanco y él con un traje negro. Ambos felices, llenos de esperanza y sueños para el futuro. ¿Quién iba a pensar entonces que 23 años después todo podría cambiar tanto? Aquella noche Henry llegó tarde a casa, como de costumbre, pero esta vez Amelia le miró con otros ojos. Se fijó en cada uno de sus gestos, en cada cambio de expresión. ¿Estaba pensando en Rose mientras cenaban juntos? ¿Las comparaba? ¿Se arrepentía de todos los años que había pasado con ella? ¿Cómo te ha ido el día?, preguntó ella, intentando sonar normal. Bien, respondió él, sin levantar la vista del teléfono. Mucho trabajo. Mentira, pensó Amelia. Todo mentira. Se dirigió a la cocina y se puso a fregar los platos mecánicamente, a pesar de que todos los platos ya estaban limpios. Solo necesitaba algo que le mantuviera las manos ocupadas. De lo contrario habría estallado, le habría gritado, le habría exigido una explicación. Pero no podía. Aún no era el momento. Primero tenía que reflexionar, pensar qué hacer a continuación. A altas horas de la noche, tumbada en la cama, escuchando la respiración de Henry, Amelia pensó en Rose. ¿Cómo es realmente? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué había reaparecido en sus vidas justo ahora, después de todos estos años? Y lo más importante, ¿qué debería hacer ella con este conocimiento? No podía dormir. Miles de pensamientos, miles de preguntas sin respuesta daban vueltas en su cabeza. De lo único que Amelia estaba segura era de que esto era solo el principio, el comienzo de algo que podría destruir toda su vida o hacerla más fuerte. La elección era suya. Al amanecer, por fin se durmió, pero su sueño fue intranquilo. Soñó con Rose, joven, hermosa, igual que en aquella vieja fotografía. Se llevaba a Henry, y Amelia no podía moverse, no podía gritar, no podía hacer nada. Cuando despertó, tomó una decisión. No se quedaría de brazos cruzados. Averiguaría la verdad, por amarga que fuera. Y entonces, decidiría qué hacer a continuación. Esa noche, Amelia no podía dormir. Se tumbó en la cama, escuchando la respiración de Henry, y buscó en su memoria cada momento de su vida juntos, intentando encontrar pistas que antes se le habían pasado por alto. 23 años es una eternidad, llena de alegrías y penas, triunfos y decepciones. Pero ahora todos esos recuerdos adquirían un tono nuevo e inquietante. Recordó la primera vez que se habían conocido, en una fiesta de Navidad con amigos comunes. Henry acababa de empezar a trabajar en un bufete de abogados, tan joven y ambicioso. Recordó su risa cuando le habló de su época de estudiante y de sus sueños de convertirse en un abogado de éxito. Pero ahora Amelia se daba cuenta de que él nunca había hablado de su vida personal durante ese periodo. Se levantó de la cama y entró de puntillas en el salón. La luz de la luna entraba por las ventanas, creando sombras de fantasía en las paredes. Amelia se acercó al viejo armario donde guardaba sus álbumes y recuerdos. En el estante inferior, detrás de las cajas de adornos navideños, había un álbum de cuero desgastado, el mismo que Henry había traído de casa de sus padres tras la muerte de su madre. Acomodándose en un sillón, Amelia empezó a hojear las páginas amarillentas. Aquí está Henry,
Un graduado, sosteniendo con orgullo su diploma. A su lado están sus padres, tan felices y orgullosos, y aquí hay una foto de grupo de la graduación universitaria. Y entonces Amelia se quedó helada. En la segunda fila, a la derecha de Henry, estaba Rose, más joven, pero sin duda reconocible. Estaban muy cerca el uno del otro, y aunque en la foto parecían bastante inocentes, Amelia se fijó ahora en los detalles. La forma en que el brazo de él apenas rozaba la cintura de ella, la forma en que ambos brillaban con sonrisas especiales. Los recuerdos empezaron a llegar como olas. 10 años atrás, cuando ella y Henry se mudaban a una nueva casa, encontró una vieja caja de cartas. Él se la llevó rápidamente, diciendo que solo eran viejos documentos de la universidad. Ahora Amelia se daba cuenta de que allí podían estar sus cartas, las cartas de Rose. ¿Y el incidente en su 15º aniversario de boda? Estaban celebrándolo en un restaurante, y de repente Henry vio a alguien entre la multitud. Dejó de hablar bruscamente en medio de la conversación, su rostro cambió. Luego dijo que le había parecido ver a un antiguo cliente, pero ahora Amelia estaba segura de que la había visto. Al seguir pasando las páginas, encontró más y más pruebas. Había marcas en algunas de las fotos, como si alguien las hubiera borrado deliberadamente. En las leyendas de las fotos de grupo, algunos nombres habían sido borrados cuidadosamente. De repente, un sobre que se había caído del álbum llamó su atención. Era un sobre viejo y amarillento con la dirección del remitente escrita con letra elegante. El corazón de Amelia se aceleró al reconocer la letra. Era la misma que aparecía en la servilleta que Rose había cogido del café. Con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro había una carta fechada 25 años atrás. Querido Henry, sé que acordamos no hablar más, pero tengo que escribirte esto. Tenías razón, tenemos que seguir adelante. Tu carrera es más importante que nuestros sueños de un pequeño café. Te entiendo, de verdad que lo entiendo, pero una parte de mí siempre te pertenecerá. Quizás algún día nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Con amor, Rose. Amelia sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. El pequeño café. Ahora todo encajaba. Una vez, en los primeros años de su matrimonio, Henry le había confesado que había soñado con montar su propio negocio, pero que había renunciado a la idea por una carrera estable como abogado. En aquel momento, Amelia pensó que solo era un sueño de juventud, pero ahora recordaba lo a menudo que Henry hablaba de su vida de estudiante, pero siempre omitía ciertos periodos. Fue una época difícil, decía él cuando ella intentaba saber más. Ahora Amelia lo entendía. Era la época en la que Rose estaba en su vida. Los recuerdos afloraron uno a uno. Aquella vez en una fiesta con amigos en la que alguien mencionó el amor estudiantil y Henry cambió bruscamente de tema. Su reticencia a asistir a reuniones universitarias, incluso la forma en que siempre evitaba cierta zona de la ciudad cuando salía a pasear. Amelia se levantó y se acercó a la ventana. Empezaba a amanecer. Había pasado muchas mañanas junto a esa ventana, esperando a que la ciudad se despertara. Pero esta vez era diferente. Ahora miraba el mundo a través de los ojos de una mujer cuya paz se había roto irrevocablemente. Henry se agitó en la habitación contigua. Pronto se despertaría, se pondría su mejor traje e iría a verla, con Rose, con la mujer que tal vez nunca le había abandonado el corazón. Amelia recogió rápidamente las fotos y la carta y las volvió a guardar en el álbum, pero ahora tenía un plan. No lanzaría acusaciones ni montaría una escena. Primero averiguaría más. Volvió al dormitorio y se tumbó junto a su marido, fingiendo dormir. Unos minutos después sonó el despertador. Henry se despertó como de costumbre, la besó en la mejilla, un gesto que ahora parecía tan falso, y se fue a la ducha. Mientras él se preparaba para ir a trabajar, Amelia trazó mentalmente un plan de acción. Empezaría por lo más fácil: llamadas telefónicas, comprobación de cuentas.
quizá incluso la contratación de un investigador privado. Pero lo más importante era observar. Cada gesto, cada palabra, cada mirada pueden contar una historia. Cuando Henry se fue a trabajar, Amelia sacó su viejo portátil. Empezó a buscar información sobre Rose en Internet. Resultó que el café de Rose había abierto hacía solo 6 meses. Antes de eso, tenía otro nombre y pertenecía a otro dueño. Me pregunto cómo se enteró Henry del cambio de propietario, o tal vez lo sabía de antemano. A continuación, encontró viejos anuarios universitarios en un archivo digital. En fotografías de hace 25 años, Rose y Henry aparecían juntos a menudo, como parte del gobierno estudiantil, en actos benéficos, en un grupo de teatro. Parecían tan felices, tan enamorados. Amelia pasó todo el día inmersa en el pasado de su marido. Encontró más y más detalles de su historia y la de Rose. Resultó que habían trabajado juntos en la creación de una cafetería para estudiantes y habían organizado cenas benéficas. Su sueño de tener su propio local no era solo una fantasía, habían trabajado de verdad para conseguirlo. A última hora de la tarde, llamó a su mejor amiga, Marta. Se conocían desde la universidad y Marta siempre la había apoyado en los momentos de necesidad. Marta, ¿te acuerdas de que Henry hablaba de su época universitaria?, preguntó Amelia, intentando que su voz sonara informal. Por supuesto, respondió su amiga. ¿Por qué? ¿Alguna vez mencionó a una chica llamada Rose? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Marta? Amelia. La voz de mi amiga sonaba preocupada. ¿Qué te ocurre? Dímelo de una vez. Martha suspiró. Una noche, en una fiesta, cuando Henry había bebido demasiado. Hablaba de ella. Decía que ella era la elegida, pero las circunstancias los habían separado. No quería decírtelo porque pensaba que solo eran habladurías de borrachos. Amelia sintió que se le oprimía el pecho. La elegida. Así que tenía razón. Rose no era solo una exnovia. Era el amor de su vida, lo que podría haber sido, pero no fue. Gracias, dijo en voz baja y colgó. Amelia pasó las horas siguientes hojeando sus álbumes familiares. Ahora buscaba señales en cada foto. ¿Era Henry realmente feliz? ¿La quería de verdad o solo intentaba olvidar a Rose? Por la noche, cuando Henry volvió a casa, Amelia le estaba esperando con la cena. Lo vio comer, mirar el teléfono, hablar de su día, y todo parecía tan obviamente una mentira ahora. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, le preguntó, tratando de captar su atención. Bien, respondió él, sin levantar la vista del teléfono. Hay mucho que hacer. Mentira, pensó Amelia. Todo mentira. Pero no dijo lo que pensaba. En lugar de eso, sonrió y recogió la mesa. Observaría, reuniría información, esperaría el momento oportuno. Mientras tanto, interpretaría el papel de esposa cariñosa y desprevenida. Antes de acostarse, Amelia sacó su diario y escribió todo lo que había aprendido hoy. Cada detalle, cada recuerdo, cada prueba. No sabía cuándo lo necesitaría, pero su intuición le decía que pronto llegaría el momento en que la verdad saldría a la luz. Tumbada en la cama, pensó en Rose, en la mujer que quizá nunca había dejado de amar a su marido, en la mujer que había hecho realidad su sueño común de abrir una cafetería, en la mujer que podía destruir todo lo que Amelia había construido durante 23 años. Pero eso no era lo que más la asustaba. Lo que más la asustaba era pensar que tal vez toda su vida y la de Henry habían sido un sucedáneo de lo que él realmente quería, que cada beso que le había dado, cada «te quiero» que le había dicho, había sido un intento de olvidar su verdadero amor. Amelia cerró los ojos, pero no podía dormir. Miles de pensamientos, miles de preguntas sin respuesta daban vueltas en su cabeza. Pero de lo que estaba segura era de que ya no confiaría ciegamente. Observaría, esperaría y se prepararía para el momento en que tuviera que luchar por su felicidad.
La mañana era sombría. Pesadas nubes grises se cernían sobre la ciudad como si presagiaran algo malo. Amelia se puso delante del espejo y eligió cuidadosamente su ropa. Hoy tenía que tener un aspecto diferente, no el de la esposa bien peinada de un abogado de éxito, sino el de una mujer corriente que acababa de entrar a tomar un café. Eligió un sencillo jersey color crema, unos vaqueros viejos y un maquillaje mínimo. Llevaba el pelo recogido en una coleta descuidada, algo totalmente fuera de lo habitual en ella. Ni siquiera Henry la habría reconocido a primera vista. El toque final eran sus gafas de montura fina, que normalmente solo llevaba en casa. «Puedes hacerlo», susurró Amelia a su reflejo. «Tienes que hacerlo». Esta vez decidió no conducir. Era demasiado arriesgado, por si alguien conocido se daba cuenta. En lugar de eso, llamó a un taxi y le pidió que la dejara a 2 manzanas de Rose's Café. Empezó a llover cuando salió del coche y Amelia abrió el paraguas, otra forma de ocultar su rostro. Al acercarse al café, sintió que el corazón se le aceleraba. Por su mente pasó la idea de dar media vuelta e irse a casa, olvidarse de todo y seguir con su vida como antes. Pero la imagen de Henry brillando mientras miraba a Rose seguía atormentándola. El timbre sobre la puerta tintineó melodiosamente cuando entró. A las 10 de la mañana había pocos clientes en la cafetería, algunas parejas de ancianos desayunando, una madre joven con su bebé y 2 estudiantes con ordenadores portátiles. Amelia eligió una mesa en la esquina, desde donde podía ver todo el local y, sobre todo, la barra. Y entonces la vio. Rose estaba detrás de la barra, preparando café. Se movía con seguridad y elegancia. Estaba claro que llevaba años haciéndolo. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño suelto, con algunos mechones sueltos enmarcándole la cara. Llevaba una sencilla blusa blanca y un delantal con el logotipo de la cafetería, pero incluso con ese atuendo tan sencillo resultaba elegante. Una joven camarera se acercó a tomar el pedido. Amelia pidió un capuchino y un sándwich, tratando de mantener la voz tranquila y relajada. Mientras esperaba su pedido, sus ojos no se apartaban de Rose. Ahora, al mirarla de cerca, Amelia comprendía por qué Henry podía volver a enamorarse. Rose no solo era guapa, sino que irradiaba una energía especial. Su sonrisa iluminaba todo a su alrededor y, cuando hablaba con los clientes, parecía como si cada uno de ellos fuera su viejo amigo. Su capuchino. La voz de la camarera sacó a Amelia de sus pensamientos. «Gracias», respondió, y de repente se le ocurrió. «Dígame, ¿está hoy aquí el dueño del café?» La camarera asintió. «Sí, la señorita Rose siempre está aquí por la mañana. Prepara personalmente todos los pasteles». Amelia dio un sorbo a su café. Estaba buenísimo. Sacó un libro, una cubierta para una larga estancia en el café, pero sus ojos solo se deslizaron sobre las líneas, sin fijarse en el texto. Toda su atención estaba puesta en Rose. Tras una hora de observación, Amelia se dio cuenta de varios detalles interesantes. En primer lugar, Rose miraba el teléfono con frecuencia, mucho más de lo que su trabajo requería. Cada vez que recibía un mensaje, se le iluminaba la cara. En segundo lugar, no dejaba de mirar el reloj como si estuviera esperando a alguien. A las 12:30, Rose cedió el control al personal subalterno y se dirigió a la cocina. A través de la ventana de la puerta de la cocina, Amelia la vio sacar croissants recién horneados del horno. El olor a recién horneado llenó la sala, y varios clientes los pidieron inmediatamente. Amelia decidió arriesgarse. Se acercó al mostrador y también pidió un croissant. Cuando Rose volvió de la cocina, sus miradas se cruzaron. Por un momento, Amelia pensó que se le había parado el corazón. ¿Y si Rose la reconocía de las fotos? Pero no. La dueña del café se limitó a sonreír cálidamente. «Buenas tardes. Los croissants están recién salidos del horno, todavía calientes». Su voz era suave y melódica.
Amelia se dio cuenta de repente de que era la voz que se oía en sus conversaciones telefónicas con Henry cuando llegaba tarde al trabajo. «Tu cafetería es muy acogedora», dijo Amelia, intentando que su voz sonara informal. «Gracias». Los ojos de Rose brillaron. «Ha sido un sueño para mí durante mucho tiempo abrir un lugar como este. Ya sabes, donde la gente pudiera sentirse como en casa. Tu sueño y el de Henry», pensó Amelia, pero lo dijo en voz alta. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando?» «La cafetería abrió hace 6 meses», respondió Rose. «Pero llevo mucho tiempo trabajando en este campo. Estaba esperando el momento adecuado para abrir mi propio negocio». «¿Y ese momento llegó cuando te reencontraste con Henry?» Quería gritarle a Amelia, pero se limitó a asentir y volvió a su mesa. El croissant estaba realmente bueno, ligero, crujiente, con la textura perfecta. Amelia recordaba haber intentado aprender a hacerlos para Henry, pero nunca había sido lo bastante buena. Quizá Rose lo había aprendido en Francia. Amelia recordaba que había estudiado cocina francesa en la universidad. Hacia la 1 de la tarde, la cafetería empezó a llenarse de oficinistas que habían venido a comer. Amelia se dio cuenta de lo tensa que estaba Rose, mirando constantemente a la entrada. Estaba claro que esperaba a alguien, y Amelia estaba segura de que sabía quién era. Pero Henry no llegó. En cambio, a las 2:30, un joven trajeado entró en la cafetería y le entregó a Rose un sobre. Ella se lo metió rápidamente en el bolsillo del delantal, pero Amelia notó que le temblaban las manos. Era extraño. Si Rose y Henry estaban simplemente reavivando su antigua relación, ¿por qué los mensajes secretos a través de intermediarios? Algo iba mal, y Amelia sintió que tenía que llegar al fondo del asunto. Dejó una generosa propina y salió del café. Había dejado de llover, pero el cielo seguía encapotado. Amelia sacó su teléfono y marcó un número que hacía años que no marcaba. «Agencia de detectives Hawke», respondió una voz de hombre. «Señor Hawke, soy Amelia Miller. Recordará que le ayudé a encontrar clientes cuando abrió su agencia SRA. Miller». La voz se calentó inmediatamente. «Claro que me acuerdo. Me ayudó mucho con la publicidad entre sus amigos. Yo necesito su ayuda». Amelia sintió que le temblaba la voz. «¿De qué se trata? Quiero que sigas a un café. Y a su dueño». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «¿Se trata de su marido?», preguntó el detective con cautela. «Sí», susurró Amelia. «Me temo que sí. Venga al despacho. Hablaremos más». De camino a la agencia de detectives, Amelia pensó en todo lo que había visto hoy. Rose no parecía una divorciada ni una tentadora taimada. Al contrario, parecía sincera, amable y abierta. Tal vez eso era lo que la hacía tan peligrosa. Podía hacer que te enamoraras de ella sin siquiera intentarlo. La oficina del detective Hawke estaba situada en el casco antiguo de la ciudad, en un edificio que había sido un hotel. Cuando Amelia llegó al 3er piso, llamó a la puerta con la inscripción «Detective privado Michael Hawke». «Pase», dijo una voz familiar. El detective Hawke no había cambiado mucho con los años. Seguía siendo delgado, de mirada atenta y canas en las sienes. Hizo un gesto a Amelia para que se sentara y sacó un cuaderno. «Cuéntamelo todo desde el principio», le pidió. Y Amelia lo hizo. Sobre el repentino cambio de comportamiento de Henry, sobre el café, sobre Rose, sobre las viejas fotografías y cartas, sobre sus sospechas y temores. El detective escuchaba atentamente, a veces tomando notas. «Algo no cuadra», dijo cuando ella terminó. «Si acaban de reanudar su relación, ¿por qué tanto secretismo con los mensajeros? ¿Y por qué no ha venido hoy su marido, a pesar de que suele almorzar allí todos los días? ¿También se ha dado cuenta de eso?» Amelia se sintió aliviada de no ser la única que veía esas incoherencias. «Señora Miller», el detective dejó su cuaderno. «Me hago cargo de su caso, pero debo advertirle que a veces la verdad puede ser peor de lo que esperamos.
Estoy preparada para cualquier verdad, replicó Amelia, aunque se le encogió el corazón al oír aquellas palabras. No había nada peor que lo desconocido. De camino a casa, Amelia se sintió extrañamente aliviada. Ahora no estaba sola en su investigación. Un profesional la ayudaría a averiguar qué estaba pasando realmente entre su marido y su primer amor. En casa, se desmaquilló con cuidado, se puso su ropa habitual y empezó a preparar la cena como si nada hubiera pasado. Cuando Henry llegó del trabajo, le saludó con una sonrisa, como de costumbre. Pero ahora tenía un secreto, su propio secreto. ¿Qué tal el día?, le preguntó mientras le servía la cena. Lo de siempre, respondió él, sin levantar la vista del teléfono. Mucho trabajo. Amelia asintió mientras lo veía teclear algo rápidamente en su teléfono. ¿A quién escribía? ¿Qué ocultaba? Pronto sabría la verdad, por amarga que fuera. Pasó una semana desde que Amelia contrató al detective Hawke. Cada mañana se levantaba esperando noticias, y cada noche se dormía con la pesada premonición de que la verdad estaba a punto de salir a la luz. La vida se convirtió en una interminable espera. La llamada telefónica se produjo un martes, mientras regaba las flores del alféizar de la ventana, las mismas violetas que Henry le había regalado por su aniversario de boda el año anterior. «¿Señora Miller?» La voz del detective sonaba tensa. «Creo que debería venir aquí. Tengo los primeros resultados de la vigilancia». Amelia sintió que le temblaban las manos. Casi se le cae la regadera. «Estaré allí dentro de 30 minutos». De camino al despacho del detective, intentó calmarse, pero el corazón le latía con tanta fuerza que parecía latirle incluso a través del ruido del tráfico de la ciudad. El taxi avanzaba lentamente entre el tráfico matutino y cada minuto de espera le parecía una eternidad. El despacho del detective Hawke la recibió con el familiar olor a café y papeles viejos. Sobre el escritorio había una gruesa carpeta con la etiqueta Caso 247. «Siéntese, señora Miller». El detective le indicó una silla. «¿Le apetece un café?» «No, gracias». Amelia apenas podía controlarse. ¿Qué ha averiguado? Hawke sacó varias fotografías de la carpeta y las colocó sobre la mesa. La primera foto estaba tomada fuera de la cafetería de Rose, con Henry saliendo con Rose. No estaban cogidos de la mano ni abrazados, pero algo en su postura, en la forma en que se miraban, hablaba de intimidad. «Eso fue el jueves pasado», explicó el detective. Su marido estuvo en la cafetería casi 2 horas. La siguiente foto fue tomada en el parque. Henry y Rose estaban sentados en un banco, sumidos en una conversación. Sobre el regazo de Rose había una carpeta con documentos. «Y este es el viernes», continuó Hawke. Se encontraron en el parque después de que cerrara el café. Hablaron durante 1 hora. Amelia tomó la foto con manos temblorosas. En ella, Henry sonreía tan sinceramente, tan abiertamente. ¿Cuándo le había sonreído así por última vez? «Hay algo más». El detective sacó unas cuantas impresiones de una carpeta. «Hemos comprobado sus transacciones financieras. En los últimos 3 meses, su marido ha retirado importantes cantidades de efectivo de su cuenta personal. En total, unos $50,000. Amelia sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿50,000? Pero, ¿por qué? Hay más. Hawke le puso delante varios documentos más. El café de Rose está registrado a nombre de un testaferro. El verdadero propietario es una empresa offshore. Estamos intentando rastrear las conexiones, pero va a llevar tiempo». Amelia se reclinó en la silla, intentando comprender lo que había oído. ¿Testaferros? ¿Empresas en paraísos fiscales? Parecía el argumento de una película policíaca, no su vida. Pero lo más interesante era esto. El detective sacó otra fotografía. Mostraba a un hombre con un traje caro entregándole un paquete a Rose. «Este hombre es un conocido hombre de negocios en ciertos círculos. Tiene conexiones con estructuras empresariales dudosas. ¿Crees que...?»
tartamudeó Amelia, incapaz de terminar su pensamiento. Creo que no se trata solo de una relación romántica. La miró Hawke fijamente a los ojos. Es algo más serio. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles de la vigilancia. Resultó que Henry y Rose no solo se conocían en cafés, se veían en distintos lugares de la ciudad, siempre con el pretexto de reuniones de negocios. Pero, ¿por qué no podían celebrarse esas reuniones en el despacho de Henry? ¿Qué debo hacer?, preguntó Amelia, sintiéndose completamente perdida. Todavía nada, respondió el detective. Seguiremos vigilando, tenemos que entender lo que está pasando. Pero ten cuidado, si realmente está relacionado con negocios ilegales, podría ser peligroso. De camino a casa, Amelia sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Todo parecía irreal. Las acogedoras calles de su barrio, el cuidado césped frente a sus casas, las amables sonrisas de sus vecinos. ¿Cómo podía su vida convertirse tan repentinamente en una novela policíaca? En casa encontró un mensaje de Henry en el contestador. «Cariño, no te quedes despierta hasta tarde esta noche. Tengo una reunión importante con un cliente». Una mentira, pensó Amelia. Otra mentira. Sacó su álbum de boda. Aquí estaban ella y Henry, jóvenes, felices, llenos de esperanza. ¿Quién iba a pensar que 23 años después todo se convertiría en... ¿qué? ¿Una traición? ¿Un plan criminal? Al día siguiente, el detective envió nuevas fotos. Mostraban a Henry y Rose saliendo de un restaurante en una zona cara de la ciudad. Esta vez no mantenían las distancias. Henry sujetaba a Rose por la cintura y la ayudaba a subir a un taxi. Amelia miró las fotos durante largo rato. Algo en la postura de Rose parecía antinatural, como si estuviera nerviosa o asustada. Y la expresión de Henry no parecía la de un hombre enamorado, más bien parecía un hombre interpretando un papel. Una semana después, el detective Hawke la invitó a otra reunión. Esta vez, en su despacho había docenas de fotografías, documentos y diagramas. «Mira», señaló uno de los diagramas. «Todas estas empresas están conectadas. El café es solo la punta del iceberg. Debajo hay una red de cuentas en paraísos fiscales, testaferros y transacciones dudosas». «¿Pero qué tiene que ver mi marido?», pregunta Amelia, mareada por tanta información. «Parece que les asesora en asuntos legales, pero...», tropezó la detective. «Hay algo extraño. Nos hemos dado cuenta de que a veces se reúne con Rose en secreto, sin testigos, y después de estos encuentros, ella siempre parece disgustada. ¿Cree que la está chantajeando? Es posible. O ambos están involucrados en algo de lo que no pueden salir». Amelia recuerda cómo ha cambiado Henry en los últimos meses. Se ha vuelto nervioso, irritable y consulta constantemente su teléfono. ¿Podrían no ser signos de una aventura, sino de algo mucho más serio? Hay algo más. El detective sacó un sobre con fotos. «Hemos puesto vigilancia en casa de Rose. Un hombre viene a verla todas las noches, el mismo hombre que vimos antes, y parece que estas visitas no son voluntarias». Las fotos mostraban a Rose abriendo la puerta, el hombre casi forzándola a entrar. El miedo estaba escrito en su cara. «Dios mío», susurró Amelia. «¿Qué está pasando?» «Seguimos investigando», respondió Hawke. «Pero prepárate. La verdad puede ser mucho más complicada que un simple adulterio». De camino a casa, Amelia no podía deshacerse de la sensación de que estaba en medio de un juego peligroso. Todos estos años había creído conocer a su marido, pero ahora no estaba segura de nada. En casa encontró a Henry en su estudio. Estaba sentado frente al ordenador, rodeado de papeles. «¿Es un caso difícil?», preguntó ella, intentando que su voz sonara informal. «Sí», respondió él sin levantar la vista. «Un cliente muy difícil». Amelia miró su rostro cansado y de pronto sintió una oleada de lástima. Quizá él también era una víctima de las circunstancias.
¿Podría haber algo más en esta historia que la simple renovación de una vieja relación? Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Las palabras del detective, las imágenes de las fotografías y los diagramas de la empresa no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Todo formaba una especie de rompecabezas siniestro, pero aún no había visto el cuadro completo. A la mañana siguiente, recibió un mensaje del detective. Hay nueva información. Ven aquí inmediatamente. Amelia miró la pantalla del teléfono y sintió que le temblaban las manos. ¿Estaba preparada para descubrir la verdad? ¿Tendría fuerzas para aceptar lo que podría descubrir? Pero sabía que no podía detenerse. Quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Y si Henry estaba realmente involucrado en algo peligroso? Tal vez podría ser ella quien le ayudara. Con estos pensamientos en mente, empezó a hacer las maletas. Le esperaba un día más de investigación, un paso más para descubrir la verdad, por amargo que fuera. Una mañana lluviosa recibió a Amelia con el sonido de las gotas en el alféizar de la ventana. Estaba sentada en la cocina, removiendo mecánicamente su café, que hacía tiempo que estaba frío, cuando sonó el teléfono. El número del detective Hawke apareció en la pantalla. Señora Miller, la voz del detective, sonaba excitada. Necesito que venga enseguida. He encontrado algo extremadamente importante. A Amelia le dio un vuelco el corazón. ¿Algo malo? Por teléfono no. Ven en cuanto puedas. Media hora más tarde, Amelia estaba sentada en su despacho familiar. El detective Hawke parecía cansado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Hemos indagado más en el pasado, comenzó extendiendo los documentos delante de ella. Y hemos encontrado algo interesante. Hace 25 años, su marido y Rose no solo estaban saliendo, sino que planeaban casarse. Amelia sintió que se le cortaba la respiración. Henry nunca lo había mencionado. Además, continuó el detective, planeaban abrir una cadena de cafeterías juntos. Tengo copias de antiguos planes de negocio y documentos de arrendamiento. Todo estaba preparado. Pero algo salió mal, susurró Amelia. Sí, una semana antes de la boda prevista, se produjo un desastre financiero. El padre de Rose, que había prometido aportar el capital inicial, quebró de repente. Todos sus ahorros habían desaparecido. El detective sacó unos viejos recortes de periódico. En la primera página había un titular sobre la quiebra de una gran empresa financiera. La foto mostraba a un hombre de mediana edad muy parecido a Rose. Fue un gran escándalo. Miles de personas perdieron sus depósitos. El padre de Rose no pudo resistir la conmoción y murió de un ataque al corazón un mes después. Amelia hojeó los documentos, sintiendo cómo emergía la imagen completa. Rose se quedó sola, con las enormes deudas de su padre, y Henry y su marido recibió una oferta de trabajo de un prestigioso bufete de abogados. La condición era empezar a trabajar en otra ciudad inmediatamente, y se marchó, terminó Amelia. La abandonó, no del todo. El detective sacó otro documento. Hemos encontrado unas cartas antiguas. Le ofreció irse con él, pero ella se negó. Dijo que tenía que ocuparse de las deudas de su padre para restaurar su buen nombre. Amelia recordó cómo conoció a Henry un año después de estos acontecimientos. Entonces le había parecido tan cerrado. Ahora entendía por qué. Pero eso no es todo. El detective abrió unos archivos en el ordenador. Mire estos extractos bancarios. En los últimos 6 meses, su marido ha retirado casi $200,000 de las cuentas conjuntas. ¿Qué? Amelia sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Esto es imposible. Todo se hizo gradualmente, en pequeñas cantidades. Pero el panorama general está claro. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Todo ese dinero se transfirió a cuentas vinculadas a la cafetería Rose. Amelia miró las cifras, intentando comprender la magnitud de la traición. Se trataba de sus ahorros conjuntos, dinero que habían estado ahorrando durante años para una cómoda jubilación.
Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? El detective sacó otra carpeta. La madre de Rose murió hace 6 meses. En su testamento había dejado a su hija un viejo edificio en el centro de la ciudad, el mismo donde ahora se encuentra la cafetería. Pero el edificio necesitaba serias reparaciones y tenía una gran hipoteca con el banco. Así que Henry decidió ayudarla a cumplir su viejo sueño. Sonrió Amelia con amargura. Utilizando su dinero conjunto, añadió el detective, sin su conocimiento ni consentimiento. Amelia se levantó y se acercó a la ventana. Seguía lloviendo, convirtiendo la calle en un borrón, igual que su vida. «Hay algo más», se le acercó el detective. «Hemos encontrado documentos sobre la creación de una nueva empresa. Los fundadores son su marido y Rose. Planean abrir una cadena de cafeterías, con nuestro dinero», repitió Amelia. «Y no solo eso, hay indicios de que están recaudando fondos de dudosa procedencia». Amelia se volvió bruscamente. «¿Qué quieres decir?» «Algunos de los inversores tienen vínculos con los bajos fondos. Parece que su marido está tan entusiasmado con la idea de cumplir su viejo sueño que está dispuesto a arriesgarlo todo». Amelia se recostó en la silla y sintió que le temblaban las rodillas. Era mucho peor de lo que ella pensaba. No se trataba solo de infidelidad, sino de fraude financiero, quizá incluso de delito. «¿Qué debo hacer?» «Tiene varias opciones», respondió el detective. «Puede denunciar a la policía el uso ilegal de fondos comunes. Puede pedir el divorcio y exigir una indemnización. O intentar hablar con su marido. Quizá no se dé cuenta del riesgo que corre». Amelia negó con la cabeza. «No conoces a Henry. Cuando se decida...» Se quedó callada, recordando su vida juntos. ¿Cuántas veces había hablado él de sus ambiciones, de querer tener su propio negocio? Pero él siempre posponía esos sueños, prefiriendo la estabilidad. «Puedo proporcionarle copias de todos los documentos», dijo el detective. «Piense qué hacer a continuación». De vuelta a casa, Amelia intentó recomponer las piezas de su mundo. 23 años de matrimonio, y todo este tiempo había estado llevando a otra mujer, otro sueño en su corazón. Y ahora que tiene la oportunidad de recuperarlo todo, está dispuesto a arriesgarlo todo, su vida en común, sus ahorros, incluso su libertad. El silencio la recibió en casa. Henry trabajaba hasta tarde, como de costumbre. Amelia fue a su despacho y se sentó en su mesa. Encendió el ordenador sabiendo la contraseña. El día de su boda. Era irónico. En su correo electrónico había docenas de cartas de Rose, de algunos inversores y documentos sobre la compra de equipamiento para la cafetería. Uno de los correos contiene una fotografía. El joven Henry y Rose están de pie delante de un viejo edificio, sosteniendo un plano de reconstrucción. El pie de foto dice: «Por fin, nuestro sueño se hará realidad». Amelia cerró el ordenador y se acercó a la ventana. Por fin había dejado de llover y apareció un arco iris en el cielo. Ella solía creer que aquello era un signo de esperanza. Pero ahora oyó el ruido de un coche en el piso de abajo. Henry había vuelto. Amelia respiró hondo. Era hora de tomar una decisión. Pero, ¿cuál? Debía exponerlo, darle la oportunidad de explicarse, o ver cómo sus vidas se desmoronaban en silencio. La llave giró en la puerta principal. Amelia oyó cómo Henry se desvestía en el pasillo y sus pasos se acercaban al estudio. «¿Amelia? ¿Qué haces aquí a oscuras?» Se giró lentamente. La inquietud brilló en sus ojos. ¿Se había dado cuenta de que el ordenador estaba encendido? «Tenemos que hablar, Henry», dijo en voz baja. «Sobre Rose, sobre el café, sobre nuestro dinero». Vio cómo su rostro pasaba de la sorpresa al miedo y a la determinación. «Sí», dijo él tras una larga pausa. «Creo que es hora de hablar». Y en ese momento, Amelia se dio cuenta de que, dijera lo que dijera, sus vidas nunca volverían a ser las mismas.
Demasiadas mentiras, demasiados secretos, demasiada traición. Pero tenía que escuchar su historia, por los 23 años que habían compartido, por todo lo que había habido entre ellos, y quizás por el bien de comprender si todo era real o solo un sucedáneo de su verdadero sueño. Aquella noche, la conversación con Henry se prolongó hasta bien pasada la medianoche. Estaban sentados en su despacho, donde Amelia había encontrado las pruebas de su traición, no solo emocional, sino también económica, apenas unas horas antes. La tenue luz de la lámpara del escritorio proyectaba sombras extrañas en las paredes, convirtiendo la habitación familiar en un lugar extraño y hostil. «Lo sé todo sobre el dinero, Henry», empezó Amelia, intentando que no le temblara la voz. $200,000, los ahorros de toda nuestra vida. Henry estaba sentado en su sillón de cuero, mirando por la ventana. Una sombra de culpabilidad o de irritación por haber sido descubierto se dibujó en su rostro. «No es lo que piensas», dijo por fin. «Es una inversión rentable. ¿En el café de tu ex prometida?» Amelia sonrió con amargura. «¿Aquella con la que soñabas con una cadena de cafeterías hace 25 años?» Henry se volvió hacia ella bruscamente. «¿Escarbaste en mi pasado? Y nos robaste el dinero común», exclamó Amelia, sintiendo que por fin se le pasaba la rabia. 23 años, Henry. Llevamos 23 años ahorrando este dinero para el futuro, para nuestra vejez. ¿Y tú? Estoy haciendo esto por nosotros», interrumpió. «Esta es una gran oportunidad de negocio. Rose conoce el negocio de la restauración, tiene experiencia. Y tu corazón», añadió Amelia en voz baja. «Siempre ha tenido tu corazón, ¿verdad?» Henry se levantó y empezó a caminar por el despacho. Sus pasos resonaron en el silencio como un martillo sobre su matrimonio. «No lo entiendes», dijo. «Esto es algo más que negocios o viejos sentimientos. Esta es una oportunidad para arreglar las cosas». «¿Arreglar qué, Henry? ¿El hecho de que la dejaras hace 25 años? ¿O que te casaras conmigo?» Sus palabras dieron en el clavo. Henry se detuvo, apoyando las manos en el alféizar de la ventana. «Nunca me he arrepentido de nuestro matrimonio», dijo en voz baja. «Deberías saberlo». «¿De verdad?» Amelia sacó del bolso las fotografías que le había dado el detective. Reuniones secretas, transferencias de dinero, inversores sospechosos. Henry se giró bruscamente. «¿Contrataste a un detective privado? ¿Y no me dejaste otra opción?» Amelia extendió las fotos sobre la mesa. «Mírate, tus robos en nuestras cuentas, tus encuentros con personas con antecedentes penales. Son contactos necesarios para los negocios», intentó justificarse. «¿Para negocios ilegales?» Amelia levantó la voz. «Jesús, Henry, eres abogado. Deberías saber mejor que nadie cómo puede acabar esto». «Yo tengo el control», dijo él. «Son solo dificultades temporales de financiación». «¿Dificultades temporales?», rió Amelia con amargura. $200,000 de nuestro dinero son una dificultad temporal para ti. Se acercó más a él. «Dime la verdad, Henry. Por una vez en tu vida, dime la verdad. ¿Aún la amas?» Permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana. La ciudad de noche centelleaba de luces, indiferente al drama que se desarrollaba en aquel despacho. «Es difícil de explicar», dijo finalmente. «Rose, ella es una parte de mi pasado, una parte de mí que perdí». «¿Y quién soy yo?», preguntó Amelia en voz baja. «¿Solo una sustituta? ¿Una sustituta de 23 años? No», se volvió bruscamente hacia ella. «Eres mi mujer, te quiero, pero no lo suficiente para ser sincero», terminó. «No lo suficiente como para consultarme antes de gastarnos los ahorros de toda la vida». Henry se sentó a la mesa con las manos en la cabeza. «Sabía que no lo entenderías. Esta es una oportunidad de negocio única en la vida. Rose ha heredado el edificio, tiene experiencia, yo tengo los contactos y las finanzas». «¿Y los inversores sospechosos?», añadió Amelia.
Gente con antecedentes penales. Es una práctica normal en el negocio de la restauración, intentó justificarse. Mentira. Amelia golpeó la mesa con la palma de la mano. Todo es mentira. He hablado con el detective. Estas personas no son solo hombres de negocios de dudosa reputación, son peligrosos delincuentes. Henry palideció. ¿Qué sabes tú? Lo suficiente como para saber que estás jugando con fuego, y no solo con nuestro dinero, sino con tu libertad. Sacó otro sobre. Toma, echa un vistazo. Extractos bancarios, documentos sobre la transferencia de fondos, fotos de tus reuniones, pruebas suficientes para abrir una causa penal. ¿Me estás chantajeando?, sonó amenazante. No, Henry. Estoy intentando salvarte del mayor error de tu vida. Ella se sentó frente a él. Dime, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué corres este riesgo? ¿Realmente merece la pena? Henry guardó silencio durante largo rato, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Finalmente, respiró hondo. Rose está en peligro. Esa gente la tiene endeudada, la están amenazando. Tengo que ayudarla. ¿Por eso nos robas el dinero? Amelia negó con la cabeza. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabía que no estarías de acuerdo, alzó la voz. Sabía que no lo entenderías. Claro que no lo entendería, gritaba ahora. Lo estás arriesgando todo, nuestro futuro, tu carrera, tu libertad, por una mujer del pasado. Se lo debo, gritaba Henry. Hace 25 años la abandoné en el momento más difícil de su vida. Ahora tengo que arreglarlo. Amelia sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Y yo qué, Henry? ¿Quién va a arreglar lo que me hiciste? ¿A nuestro matrimonio? Se quedó callado, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Te doy a elegir, dijo Amelia secándose las lágrimas. O cortas todo contacto con Rose y esa gente, devuelves el dinero a nuestras cuentas e intentaremos olvidarlo todo. O voy a la policía con todas estas pruebas. Henry se levantó bruscamente. No harás eso. Lo haré, dijo con firmeza. Porque no dejaré que arruines tu vida porque te sientas culpable por el pasado. ¿Y qué hay de la culpa que siento por ti?, preguntó de repente. ¿Has pensado alguna vez cómo me he sentido todos estos años, sabiendo que me casé contigo sin dejar de amarla? Estas palabras golpearon a Amelia con más fuerza que cualquier dolor físico. Se levantó lentamente. Gracias por tu sinceridad. Por fin. Pero no cambia mi decisión. Tienes una semana para arreglar esto. ¿O qué? ¿Me vas a entregar a la policía?, sonaba amargado. ¿A tu propio marido, el hombre que nos robó el dinero y lleva 23 años mintiéndome? Sí, lo haría. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Sabes qué es lo peor, Henry? No es que aún la ames. Es que no tuviste el valor de ser sincero, ni con ella hace 25 años ni conmigo todos estos años. Con eso, salió de la oficina, dejando a Henry solo con sus pensamientos, su culpa y sus decisiones. En el pasillo, le pareció oír el ruido de cristales rompiéndose. Tal vez había tirado algo a la pared por frustración. Amelia subió a su dormitorio y empezó a empaquetar mecánicamente sus cosas en la maleta. No podía quedarse en esta casa, hoy no. No después de lo que había oído. Sus palabras se repetían en su cabeza. Se casó contigo mientras aún la amaba. 23 años de mentiras. 23 años viviendo con un hombre cuyo corazón pertenecía a otra persona. Cuando tuvo la maleta hecha, se sentó en el borde de la cama y sacó el teléfono. Marcó el número del detective Hawke. Todo ha ido como predijiste, dijo cansada. Confesó, tanto lo del dinero como lo de Rose. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó el detective. Le daré una semana. Si no arregla la situación, iré a la policía. ¿Y su matrimonio? Amelia sonrió amargamente. ¿Hubo alguna vez un matrimonio? ¿O era todo un intento de olvidar a su verdadero amor? Después de colgar el teléfono,
permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, escuchando a Henry que se paseaba por su despacho. Sus pasos resonaban en el silencio de la casa como clavos en el ataúd de su matrimonio. Finalmente se levantó, cogió su maleta y bajó las escaleras en silencio. Se detuvo un momento en la puerta del despacho, pero no oyó ningún ruido. O tal vez ya estaba hablando por teléfono con Rose para contarle su conversación. Dejando una nota sobre la mesa de la cocina con la dirección del hotel donde se alojaría, Amelia salió de casa. El aire de la noche era fresco después de la lluvia. A lo lejos se oían truenos. Se avecinaba una nueva tormenta. ¡Qué simbólico!, pensó mientras subía al taxi. ¿A dónde vamos?, le preguntó el conductor. Amelia le dio la dirección del hotel y se recostó en el asiento, observando cómo su casa, la casa de Henry y ella, desaparecía en la oscuridad de la noche. Le esperaba una semana de espera. Una semana que podría cambiarlo todo. La habitación del hotel recibió a Amelia con un silencio incómodo. Llevaba 3 días aquí después de aquella fatídica conversación con Henry, pero aún no se había acostumbrado a estar sola. Cada mañana empezaba comprobando su teléfono. Quizá había cambiado de opinión, quizá había escrito, pero la pantalla permanecía en blanco, excepto por los mensajes diarios del detective Hawke. Esta mañana, el detective le había enviado nuevas fotos. Mostraban a Henry entrando en una oficina del centro de negocios de la ciudad. A juzgar por el pie de foto, era una reunión con los mismos inversores dudosos, así que no iba a detenerse. Amelia estaba sentada junto a la ventana, removiendo mecánicamente su café, que hacía tiempo que estaba frío, cuando sonó el teléfono. El número no le resultaba familiar. «Diga», contestó con cautela. «¿Señora Miller?» La voz de la mujer sonaba tensa. «Soy Rose. Tenemos que hablar». Amelia sintió que el corazón le daba un vuelco. Había imaginado esta conversación tantas veces, pero ahora que era real, no sabía qué decir. «¿Sobre qué?», dijo finalmente. «Sobre Henry, sobre el dinero, sobre todo». Rose sonaba cansada. «Necesitas saber la verdad». Una hora más tarde, Amelia estaba sentada en un pequeño parque cerca del hotel. Rose llegó puntual, vestida con un sencillo traje de negocios. De cerca, parecía más vieja y cansada que en las fotografías del detective. «Gracias por acceder a reunirse conmigo», empezó Rose, sentándose a mi lado. «Sé que esto es incómodo». «¿Incómodo?», Amelia sonrió con amargura. «¿Me robaste a mi marido y nuestro dinero y ahora hablas de incómodo?». Rose negó con la cabeza. «No es lo que piensas. Yo no robé a Henry. Vino a verme cuando se enteró de mis problemas». «¿Qué problemas?». Rose sacó una carpeta de su bolso. «Aquí, echa un vistazo. Estos son los acuerdos que me obligaron a firmar hace un año. Préstamos con intereses exorbitantes, condiciones de servidumbre». Amelia empezó a hojear los papeles. Las cifras eran astronómicas, las condiciones parecían realmente irreales. Pero, ¿por qué? ¿Por qué aceptaste semejantes condiciones? Rose respiró hondo. «Cuando murió mi madre y heredé el edificio, vino gente a verme. Me dijeron que me ayudarían a montar un negocio y me proporcionarían financiación. Fui una ingenua, les creí. Y caí en la trampa», terminó Amelia. «Sí, caí. Cuando me di cuenta de con quién estaba tratando, era demasiado tarde. Me mantuvieron en el anzuelo, me amenazaron con quitarme todo. Y fue entonces cuando apareció Henry». Rose asintió. «Se enteró del café por casualidad, vino, vio mi situación». Amelia recordó lo que Henry le había dicho sobre deberle algo a Rose. Ahora todo empezaba a encajar. «Y decidió ayudarme utilizando nuestros ahorros comunes», dijo con amargura. «Yo no le pedí que hiciera eso», replicó rápidamente Rose. «Al contrario, cuando me enteré de que estaba sacando dinero de vuestras cuentas, intenté impedírselo». Sacó su teléfono y mostró a Amelia la correspondencia con Henry.
Los mensajes mostraban claramente sus protestas por el uso de los fondos familiares. «Pero, ¿por qué no acudiste a mí antes?», preguntó Amelia. «¿Por qué dejaste que esto continuara?». Rose bajó los ojos. Tenía miedo. Esa gente es peligrosa, y Henry era el único que podía ayudar. Me pregunto por qué era el único. Amelia no pudo evitar una mueca de desprecio. «Tal vez porque siguen enamorados el uno del otro», replicó Rose en voz baja. «Lo que pasó hace 25 años se acabó. Henry solo se siente culpable por haberme dejado entonces». Amelia recordó su última conversación con su marido, su confesión de que se había casado cuando aún estaba enamorado de Rose. «Eso no fue lo que dijo ella». Rose la miró sorprendida. «¿Qué quieres decir?». «Dijo que te había amado todos estos años, que nuestro matrimonio era un sustituto». El rostro de Rose relampagueó de dolor. «Se equivoca. Lo que siente no es amor. Es culpa que se ha convertido en obsesión. Intenta arreglar el pasado, pero es imposible». Permanecieron sentados en silencio durante un largo rato, mirando a los niños jugar en el parque cercano. Finalmente, Rose volvió a hablar. «Esa no es la única razón por la que he venido a verte. Hay algo más serio». Sacó otro sobre del bolso. «Esta gente está utilizando el café para blanquear dinero. Y ahora quieren involucrar a Henry». Amelia sintió que se enfriaba por dentro. «¿Qué quieres decir?». «Saben que es un abogado de éxito. Quieren utilizar sus contactos, su reputación. Ya han preparado los documentos para montar una cadena de restaurantes que en realidad será una tapadera de sus operaciones». «¿Y Henry estuvo de acuerdo?». «No sabe dónde se está metiendo». Rose negó con la cabeza. «Cree que puede controlarlo todo, que solo son negocios». Amelia se levantó y empezó a pasear de un lado a otro. «¿Por qué me cuentas esto?». «Porque eres la única que puede detenerlo», respondió Rose con sencillez. «No me escuchará, pero tú, quizá te escuche a ti. Después de admitir que nunca me quiso de verdad». Amelia sonrió con amargura. «Se equivoca», dijo Rose con firmeza. «Lo que tuvimos fue en el pasado, y tú eres su presente. Está demasiado cegado por la culpa para darse cuenta». Se levantó y le entregó a Amelia una memoria USB. «Aquí están todos los documentos que prueban su fraude. Extractos bancarios, contratos, registros telefónicos. Si vas a la policía con esto, ¿quieres que entregue a mi propio marido?». «Quiero que lo salves», respondió Rose, «aunque eso signifique hacerle daño». Cuando Rose se marchó, Amelia permaneció sentada en el parque durante largo rato, aferrada a la memoria USB. El sol ya se estaba ocultando, pintando el cielo de rojo sangre. A lo lejos se acercaba una tormenta. Finalmente sacó el teléfono y marcó el número del detective Hawke. «Acabo de hablar con Rose», dijo. «La situación es peor de lo que pensábamos». Concertó una cita para mañana y se dirigió lentamente al hotel. Las palabras de Rose acerca de que Henry se equivocaba sobre sus sentimientos no dejaban de darme vueltas en la cabeza. ¿Era posible? ¿Era posible que todos estos años la hubiera estado engañando no solo a ella sino a sí mismo? En la habitación, Amelia encendió el portátil e introdujo la memoria USB. Lo que vio la dejó helada. Los planes de blanqueo de dinero eran mucho mayores de lo que ella había imaginado, y Henry estaba dispuesto a formar parte de ella. De repente, sonó el teléfono. El número de Henry apareció en la pantalla. Por primera vez en 3 días. «¿Hola?». Su voz era temblorosa. Amelia sonaba cansado. «Tenemos que hablar. Yo lo entiendo todo». Ella se quedó en silencio esperando a que él continuara. «Tenías razón», continuó. «Sobre todo, estaba confundido, perdido en mi propia culpa. Pero ahora, ¿qué ha cambiado?», preguntó con cautela. «Hablé con Rose. Ella me abrió los ojos a muchas cosas». Amelia sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Quiero arreglar las cosas», dijo. «Contigo,
con el dinero, con todo. ¿Y el café? ¿Tus nuevos socios? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Sé en lo que me quieren meter, dijo finalmente. Pero no puedo abandonar a Rose a su suerte. Puedes, dijo Amelia con firmeza. Si vas a la policía, les cuentas todo, serás testigo. No es seguro. Es más peligroso seguir jugando con fuego. Otra pausa. Luego, ¿me ayudarás? Amelia miró la pantalla del portátil donde seguían abiertos los documentos del pendrive. Sí, Henry, te ayudaré. Pero primero tienes que ser completamente sincero. Conmigo, contigo mismo, con todo el mundo. Lo seré, te lo prometo. Tras colgar el teléfono, Amelia se acercó a la ventana. La tormenta ya estaba muy cerca. Los relámpagos atravesaban el cielo nocturno y los truenos eran cada vez más fuertes. Pero por primera vez en días, sintió algo parecido a la esperanza. Quizá Rose tenía razón. Tal vez no se trataba de amor, sino de culpa y miedo. Tal vez no era demasiado tarde para hacer las cosas bien. Pero primero, tenemos que encontrar la verdad, no importa lo amarga que pueda ser. Amelia estaba sentada en el despacho del detective Hawke, mirando los documentos que había sobre la mesa. Había cambiado mucho de opinión en los últimos días y por fin había tomado una decisión. Sus sentimientos por Henry ya no importaban, ahora se trataba de su propia seguridad y su futuro. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres hacer?, le preguntó el detective, observando su rostro. Absolutamente, respondió Amelia con firmeza. No voy a dejar que su estupidez arruine mi vida. Si esta gente es tan peligrosa como usted dice, no se detendrán a la hora de utilizarme para presionarle. Volvió a mirar los documentos del fraude financiero. Las cantidades eran impresionantes, mucho más de lo que había pensado en un principio, y todo podía volverse en su contra si no actuaba con decisión. Muy bien. Hawke sacó su grabadora de voz. Vamos a repasar el plan otra vez. Amelia asintió y empezó a hablar. He quedado con Henry en el café esta noche. Él cree que quiero hacer las paces, intentar arreglar las cosas, pero en realidad lo grabas todo con una cámara oculta, continuó el detective. Intentas conseguir toda la información posible sobre sus tratos con esta gente. Así es. Ahora es vulnerable, se siente culpable, va a ser más abierto de lo habitual. El detective negó con la cabeza. Es un riesgo. Si lo entiende, no lo hará, le interrumpió Amelia. Llevo 23 años viviendo con este hombre. Conozco todos sus gestos, todas sus entonaciones. Creerá que solo intento comprenderle y ayudarle. El plan era arriesgado, pero no veía otra salida. Después de hablar con Rose, Amelia se dio cuenta de que la situación era mucho más grave que un simple adulterio o un fraude financiero. Se trataba de delincuentes peligrosos que ya habían conseguido involucrar a Henry en sus asuntos. A las 7 de la tarde, ya estaba sentada en una mesa del café de Rose. El lugar no fue elegido por casualidad. Henry se sentía seguro aquí, era su territorio. Eso significaba que sería menos precavido. Apareció justo a tiempo, como de costumbre. Por un momento, a Amelia le dolió lo familiar que le resultaba aquel momento. Su marido entrando por la puerta, buscándola con la mirada. Pero rápidamente reprimió esos sentimientos. No es momento para sentimentalismos. Gracias por aceptar quedar, dijo Henry, sentándose frente a ella. Amelia forzó una sonrisa. Quiero entenderlo, Henry. Quiero entender de verdad lo que está pasando. Y empezó a contárselo. Sobre cómo descubrió accidentalmente los problemas de Rose, sobre la gente que la mantenía endeudada, sobre los planes de expansión de la cadena de cafeterías que en realidad eran una tapadera para blanquear dinero. La cámara oculta en el broche de Amelia grabó cada palabra. El detective Hawke y su equipo observaban desde una furgoneta aparcada cerca. ¿De verdad crees que puedes ser más listo que esta gente?, preguntó Amelia con cautela. Henry se inclinó hacia ella.
Tengo un plan. Conozco sus puntos débiles. Si juego bien mis cartas... ¿Y nuestro dinero? ¿Los 200,000? Los devolveré, lo prometo, en cuanto el nuevo plan del café esté en marcha. Amelia apenas pudo evitar sacudir la cabeza. Seguía sin entender la trampa en la que había caído, o no quería entender. «Háblame más de esta gente», preguntó. «¿Quiénes son?» Y Henry lo hizo. Nombres, lugares de reunión, cantidades de dinero, todo lo que necesitaba la investigación. Habló y habló, como si estuviera contento de compartir por fin esta carga con alguien. Cuando terminó, Amelia le cubrió suavemente la mano con la suya. «Gracias por tu sinceridad, querido. Ahora entiendo mucho más». Regresó al hotel hacia las 10. El detective Hawke la esperaba con el papeleo preparado. «Lo has hecho bien», le dijo. «Tienes material más que suficiente. ¿Y ahora qué? Mañana por la mañana se lo entregaré todo a la división especial. Llevan mucho tiempo siguiendo a este grupo. Tu testimonio será el último clavo en su ataúd». Amelia asintió. «¿Y yo qué? ¿Mi inmunidad? Todo está en su sitio. Serás tratada como una testigo cooperadora voluntaria. No se presentarán cargos contra ti por utilizar los fondos comunes». Respiró aliviada. Al menos esta parte del plan había funcionado. ¿Y Henry? Si acepta cooperar, también puede contar con indulgencia. Pero esa era su elección. A la mañana siguiente, todo giró como un caleidoscopio. La policía realizó redadas simultáneas en varios lugares: cafeterías, oficinas de empresas tapadera y los domicilios de los principales implicados en el caso. Amelia seguía las noticias desde su habitación de hotel. Se le encogía el corazón cada vez que las cámaras mostraban caras conocidas esposadas, pero sabía que había hecho lo correcto. Más tarde, esa misma noche, llamó el detective Hawke. Henry había accedido a cooperar con la investigación. Testificará contra todos. ¿Sabe de mi participación? Sí. Dijo que lo entendía y que tú eres más sabia que él. Amelia sonrió con amargura. ¿Más sabio? No, solo más pragmática. Hizo lo que tenía que hacer para protegerse. Una semana después, se reunió con un abogado para discutir el divorcio. Todos sus bienes comunes habían sido congelados durante la investigación, pero gracias a su cooperación con las fuerzas del orden, tenía derecho prioritario a una indemnización por daños y perjuicios. ¿Estás segura del divorcio?, le preguntó el abogado. ¿Quizá deberías esperar hasta que todo esté resuelto? Amelia negó con la cabeza. No, este matrimonio fue un error desde el principio. Nunca me quiso de verdad. Y ahora sé que tampoco puedo confiar en él. Firmó todos los papeles necesarios y salió. Hacía sol, la gente se apresuraba a hacer sus cosas, la vida seguía. Su vida también seguiría, sin mentiras, sin miedo, sin la necesidad de mirar constantemente por encima del hombro. El teléfono sonó mientras subía a un taxi. El número de Henry. «Sí», contestó con calma. Solo quería decir... Sonaba cansado. Hizo lo correcto. Estaba cegada. Por la culpa, por viejos sentimientos, por la ambición, no vi el abismo al que estaba arrastrando a todos a mi alrededor. Tenías elección, Henry. Siempre la tuviste, siempre la has tenido. Lo sé, y elegí mal. Pero tú, no solo te salvaste a ti mismo, sino también a mí, aunque no lo mereciera. Amelia se quedó en silencio, mirando la ciudad por la ventanilla del taxi. «Cuídate, Henry», dijo finalmente y colgó. El taxi avanzó, y ella sintió que el peso del pasado se aligeraba con cada metro de distancia que los separaba. Había hecho lo correcto, se había protegido a sí misma, sus intereses, su futuro. Y si eso significaba sacrificar lo que quedaba de sus sentimientos y desempeñar el papel de esposa cariñosa, bueno, era un pequeño precio a pagar por la libertad y la seguridad. Por la noche, se sentó en el balcón de su nuevo apartamento, que había encontrado hacía una semana, anticipando que su antigua vida pronto terminaría.
Tenía una taza de té caliente en la mano y una carpeta con documentos de divorcio en el regazo. En algún lugar del centro de detención, Henry estaba testificando contra sus antiguos Babi. En otro lugar, Rose intentaba salvar lo que quedaba de su negocio, ahora sin el elemento criminal. Y ella, por fin, era libre, libre de mentiras, de sospechas, de la necesidad de fingir no darse cuenta de lo obvio, libre del hombre que había fingido amarla durante 23 años, libre de la amenaza de verse envuelta en planes criminales. Sí, no era la libertad con la que había soñado, pero a veces las mejores decisiones son las que tomamos con la mente, no con el corazón. Y ahora, mirando la ciudad al atardecer, Amelia sabía que su decisión era la única correcta. 3 meses pasaron volando como un día. El invierno dio paso a la primavera y la ciudad despertó poco a poco de su hibernación. Amelia se asomó a la ventana de su nuevo apartamento y observó cómo los primeros rayos de sol tocaban las copas de los árboles. Hoy era un día especial. La última vista del divorcio entre ella y Henry. El periódico de la mañana estaba sobre la mesita. En la página 3 había un artículo sobre el cierre de una cadena de cafeterías que había sido utilizada para blanquear dinero. Una fotografía de una angustiada Rose saliendo del juzgado. El comentario del fiscal sobre el éxito de la investigación. Y ni una palabra sobre el papel que Amelia había jugado en todo esto. Ella no se arrepentía de su decisión de permanecer en las sombras. Su testimonio ayudó a descubrir toda la trama, pero el público no debía conocer los detalles. Era su elección personal para protegerse y proteger su futuro sin llamar demasiado la atención. El teléfono sonó cuando estaba terminando sus preparativos. El número de Henry. Últimamente llamaba mucho, intentando hablar, explicarse, disculparse, pero Amelia ya no le veía sentido. «Sí», respondió con calma. Amelia, su voz sonaba ronca, como si no hubiera dormido en toda la noche. «¿Podemos vernos antes de la reunión? ¿Podemos hablar?» «¿Por qué, Henry? Ya se ha dicho todo. Quiero explicártelo. Tienes que entender que no era mi intención que las cosas acabaran así». Amelia miró su reflejo en el espejo. La espalda recta, los ojos seguros. Ya no era la mujer ingenua que había sido 6 meses antes. «¿Sabes qué es lo más interesante?», dijo. «Lo entiendo de verdad. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. La culpa, el viejo amor, el deseo de arreglarlo todo. Pero eso no justifica el hecho de que estuvieras dispuesto a sacrificar nuestra vida juntos, nuestro dinero, mi seguridad. Nunca habría dejado que te pasara nada. Pero lo hiciste, Henry. Nos has arrastrado a ambos a un peligroso juego con elementos criminales. Si no hubiera actuado con rapidez». Se quedó callada, recordando aquellos angustiosos días en los que fue comprendiendo la magnitud del problema. Cómo pasaba la noche en vela planeando cada paso. Cómo le temblaban las manos mientras grababa sus conversaciones con una cámara oculta. «He cambiado», continuó Henry. «Estos meses en prisión me han hecho pensar en muchas cosas. Me alegro por ti, pero ya no importa». Colgó y terminó de arreglarse. Hoy llevaba un traje nuevo, azul marino, estricto pero elegante, como su nueva vida, sin adornos pero llena de dignidad. El tribunal estaba abarrotado. Los periodistas, atraídos por el sonado caso de blanqueo de dinero, seguían esperando detalles sensacionales. Pero la vista de hoy no era más que una formalidad, la firma de los papeles definitivos del divorcio. Henry esperaba fuera de la sala, delgado, envejecido, con un traje que ahora le quedaba grande. 3 meses en arresto domiciliario esperando el veredicto no le habían hecho ningún favor. Amelia dio un paso hacia ella. «No», levantó una mano para detenerlo. «Acabemos de una vez». La vista no duró mucho. El juez examinó los documentos e hizo algunas preguntas formales. Amelia respondió con claridad y seguridad. «Sí, quiere el divorcio». «No, la reconciliación no es posible». «Sí, está de acuerdo con el reparto de bienes».
Cuando todo terminó y el juez los declaró divorciados, Amelia se sintió extrañamente aliviada. Era como si por fin se hubiera quitado de encima la pesada carga que había llevado todos estos meses. ¿Te acompaño a la puerta?, le preguntó Henry mientras salían del juzgado. Ella negó con la cabeza. No, no merece la pena. Nuestros caminos se separan aquí y ahora. Sigo queriéndote, dijo él de repente. Amelia sonrió amargamente. No, Henry. Te encanta la idea que tienes de mí. La imagen de una esposa que siempre ha estado a tu lado, que siempre te ha apoyado, te ha perdonado. Pero yo ya no soy esa mujer. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Detrás de ella oía el clic de las cámaras de los periodistas, alguien intentando hacer una pregunta, pero nada de eso importaba ya. Por la noche se sentó en el balcón de su nuevo apartamento, disfrutando de la puesta de sol y de una copa de vino. Sobre la mesa estaban los papeles del divorcio y un periódico con la noticia del cierre del café de Rose. El final de una historia, el principio de otra. Marta, su mejor amiga, llamó. ¿Cómo estás? Extrañamente, estoy bien, respondió Amelia. Por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. ¿Qué vas a hacer ahora? Amelia miró la ciudad que se extendía frente a ella. Vivir. Solo vivir, pero ahora de verdad, sin mentiras ni compromisos consigo misma. Al día siguiente, se levantó temprano. Hizo ejercicio, se preparó un delicioso desayuno y se puso un traje nuevo. Hoy era su primer día de trabajo en su nuevo puesto. Había decidido volver al banco que había dejado tras casarse con Henry. Al pasar por delante del Roses Café, que ahora estaba cerrado con un gran cartel de «Se vende» en el escaparate, Amelia ni siquiera aminoró la marcha. Todo había quedado en el pasado. El café, Rose, Henry, 23 años de matrimonio que resultaron ser una mentira. En la oficina la recibieron con una cálida bienvenida. Nadie conocía su papel en el descubrimiento de la trama de blanqueo de dinero, y ella quería que siguiera siendo así. Para los demás, no era más que una experta financiera que volvía al trabajo tras un largo descanso. Esa tarde, de camino a casa, se detuvo a comprar flores, tulipanes de primavera. Su nueva tradición era decorar su casa con flores, no para nadie más, sino para ella misma. En el buzón había una carta del abogado de Henry, los últimos documentos por firmar, y una carta de él. Amelia se quedó mirando el sobre durante un buen rato y luego lo tiró sin abrirlo. El pasado debía quedarse en el pasado. En su apartamento puso las flores en un jarrón, se sirvió un té y se sentó frente al ordenador. En la pantalla estaba abierta la página web de una agencia de viajes. Estaba planeando su primer viaje independiente. ¿A dónde iba? Eso ya no importaba. Lo importante era que por fin era libre de tomar decisiones sin mirar atrás. Ya entrada la noche, tumbada en la cama, Amelia recordó las palabras del detective Hawke. A veces, las personas más fuertes son las que saben protegerse, aunque eso signifique hacer daño a los demás. En aquel momento, estas palabras le parecieron crueles, pero ahora comprendía su sabiduría. Se había protegido a sí misma, su dignidad, sus finanzas, su futuro, y aunque le costó su matrimonio y muchas ilusiones, valió la pena, porque ahora podía mirarse en el espejo y no ver a una esposa traicionada, sino a una mujer fuerte que había tomado las riendas de su vida. Amelia sonrió mientras se dormía. Mañana sería un nuevo día, su día, en su nueva vida, y esta vez la viviría como ella quería, sin intentar cumplir las expectativas ni los sueños de nadie. Era su nuevo comienzo, y era hermoso.